Hay miedos que se pueden esquivar y hay otros que se meten tan profunda en la piel que da igual cuánto intentes ignorarlos. Estos miedos los conocemos mejor como las fobias. Y cuando nos referimos a fobias, no hablamos de un simple susto o de una escena que no pasa más de un poco de tensión. Hablamos de terrores que desatan una respuesta física real en tu cuerpo. ¿Alguna vez te pasó que en un juego sentiste un pánico irracional? Quizás no fue un jefe gigante ni un monstruo horrorífico. Quizás fue algo más de lo que podríamos considerar cotidiano. Arañas en sus telas descansando en las paredes y techos de una habitación oscura, un pasillo demasiado angosto o algo tan simple como el mar abierto bajo tus pies. Cuando un videojuego logra despertar esas fobias, deja de ser entretenimiento. Se convierte en un espejo que te obliga a mirar tus miedos más íntimos. Y lo más perturbador es que, a diferencia del cine y los libros, aquí no puedes cerrar los ojos y esperar a que pase. Tienes que avanzar y enfrentarlo. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo donde los videojuegos juegan no solo con tu habilidad, sino con tu mente. Vamos a explorar cómo la fobia se convierte en una de las herramientas más poderosas para la inmersión. Y por qué incluso los jugadores más valientes sienten que, en esos momentos, ya no son ellos los que juegan, sino es el juego quien está jugando con ellos. Antes de comenzar con los ejemplos, es importante saber qué es realmente una fobia. El miedo es natural y es un mecanismo de defensa básico. Es una respuesta normal a lo desconocido o potencialmente peligroso. Si ves un animal peligroso, te asustas y lo evitas. Pero una fobia no necesita lógica como tal. Puedes saber perfectamente que no hay peligro presente, que esa araña de adorno en el mapa en tu pantalla no puede hacerte nada. Y aún así, tu cuerpo reacciona como si sintieras que está en la vida real. Tu respiración probablemente ante cierto evento se acelera, tus palmas transpiran y el corazón suele latir con un poco más de fuerza. En psicología, las fobias se describen como miedos irracionales, intensos y persistentes. Y lo interesante es que los videojuegos, al ponerte en el rol activo de hacer algo, potencian esa respuesta de una manera que no muchas películas pueden lograr. En el caso de, como dije, una película, puedes simplemente mirar hacia otro lado. En un libro puedes cerrar y pasar página, pero en un juego, el avance del mismo depende de ti. Si quieres progresar, tienes que abrir esa puerta al final del pasillo, entrar en esa cueva o sumergirte en esas aguas profundas para conseguir lo que necesitas. Y eso transforma el miedo en algo más personal. Existen miles y miles de fobias, pero para este video preparé las más comunes. Y podemos empezar perfectamente por la aracnofobia, o el terror de las 8 patas. Las arañas son el clásico de siempre. No importa la época ni el género, siempre aparecen. En Skyrim basta con entrar a una cueva para encontrar arañas del tamaño de un caballo, que se lanzan desde el techo hacia ti, las tan aclamadas Giant Frostbite Spiders, o arañas congeladores gigantes. Muchos jugadores reportan que tuvieron que cerrar el juego al momento de encontrarlas. No por la dificultad como tal, ya que son enemigos bastante complicados, mayormente si son del tipo gigantes y blancas, sino que más por puro pánico. En Grounded, el problema con las arañas fue tan grande que los desarrolladores incluyeron un modo aracnofobia, que deforma a las arañas para que se vean más caricaturescas. Y aún así, hay quienes no pudieron avanzar, ya que podían aún así sentir cómo eran ellas originalmente. Y esto nos demuestra lo fuerte que es este miedo. No es un enemigo cualquiera, y hay un límite personal. En The Forest, si es que podemos considerar a Virginia como una arácnida, y en Resident Evil 0 con las arañas mutadas, a veces son enemigos inevitables. En algunos casos del gameplay no podemos rodearlas, y tienes que enfrentarlas cara a cara, con sus piernas largas y movimientos impredecibles. Y por agregar otro ejemplo, podemos hablar del viejo Limbo. Probablemente recuerdes esa gigantesca araña que te persigue en cierta parte del juego en el bosque blanco y negro. Ella como tal no necesita gritar ni moverse a rápida velocidad.
Su sola presencia basta con activar una ansiedad dentro de ti, mayormente cuando tienes el combate contra ella. Con esto podemos concluir que las arañas funcionan en videojuegos porque combinan el movimiento, la imprevisibilidad y la cercanía. Y lo más perverso de todo es que no importa la resolución ni el realismo gráfico. Una araña pixeleada de los años 90 comparada a una de actual con una pantalla 4K aún puede causar la misma angustia y ser capaz de sacarte el susto de la noche. Ahora, hablemos de la claustrofobia, o el miedo a quedar atrapado en los espacios reducidos. El aire se vuelve denso, las paredes parecen cerrarse sobre ti, no hay salida y tampoco hay espacio para correr. Ese es el poder de la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. Hay muchos juegos donde se introduce esta fobia, pero hay muchos casos que sobresalen. En Amnesia The Dark Descent, atravesar túneles angostos es una experiencia bastante sofocante, ya que tu personaje empieza a jadear, la cámara se empieza a balancear y todo parece conspirar para que sientas que te estás quedando sin aire. En Dead Space, cada pasillo del Ishimura es un recordatorio de que estás atrapado en una nave sin escape. No importa hacia dónde vayas, siempre hay un techo bajo, un corredor estrecho y la certeza de que algo está detrás tuyo cuando menos te lo esperes. En Devil Within, más de una vez te encierran en habitaciones diminutas con enemigos que parecen ocupar cada rincón del espacio, y la desesperación combinada con la opresión es total. La claustrofobia en los videojuegos funciona porque la cámara es tu cárcel. El propio encuadre limita tu visión, y aunque sabes que puedes simplemente apagar el juego, la sensación de estar atrapado queda, mucho más si lo quieres continuar. Incluso otro ejemplo como Metro 2033, el cual sí utiliza elementos de terror para la atmósfera, aún así no fue clasificado por los mismos desarrolladores como un juego de terror. Pero aún así te hace sentir demasiado incómodo, con sus túneles del metro derrumbados, el aire contaminado y pasillos tan estrechos que parecen estrangular al jugador. Ahora podemos pasar a la nictofobia, o mejor conocido como el terror a la oscuridad. La oscuridad no es solo ausencia de luz, es la ausencia de control. En Alan Wake, la oscuridad es un enemigo tangible. Las criaturas solo pueden ser debilitadas con la linterna, lo que convierte la luz en tu única arma real. En el caso de Outlast, el mundo entero que puedes recorrer es un laberinto de penumbras, y tu salvación es una cámara de visión nocturna que consume baterías a una velocidad desesperante, mayormente cuando sabes que no tienes otras de respaldo, muchas veces incluso dejándote vendido en el peor momento. Y tú rezas en la oscuridad que el enemigo no te encuentre en tu escondite, porque cada clic de la cámara, que indica que la batería se está muriendo, es un golpe directo a tu ansiedad. En el caso de Five Nights at Freddy's, este juego juega con la oscuridad de manera aún más cruel. Los animatrónicos están ahí, y tú lo sabes, puedes verlos moverse en las cámaras, a veces lejos, a veces muy cerca, muchas veces esperando en los pasillos oscuros a que no te des cuenta. Y la luz no es solo una herramienta de supervivencia, es también un recurso limitado. Usarla demasiado significa tu fin definitivo. La oscuridad aterra porque obliga a tu cerebro a complementar lo que no ve. Escuchas pasos, respiraciones, golpes metálicos en la distancia. Y lo más macabro no es lo que ves, sino lo que tu mente imagina que está ahí. Ahora vamos por otro ejemplo al cual incluso yo puedo decir que soy víctima. La talasofobia, o mejor conocido como el océano visto como el abismo. El mar es calma, en la superficie, pero debajo de su capa brillosa bajo el sol hay otra cara. Un abismo negro donde muchas veces no hay suelo visible, no hay paredes y no hay oxígeno. Solo criaturas gigantescas que pueden aparecer de la nada. Subnautica es el ejemplo perfecto. El juego te empuja a explorar cada vez más profundo y el simple hecho de mirar hacia abajo y no ver el fondo activa una alarma en tu cerebro. Algunos jugadores cuentan que nunca pudieron superar los biomas más profundos, no por la dificultad, sino por la angustia de tener que entrar y encontrarse con algo que no esperan.
En Soma, caminar bajo el océano se siente como estar atrapado en un ataúd líquido. La presión, el silencio y la sensación de estar en un lugar donde no perteneces son constantes. Incluso juegos como Raft logran activar este miedo. Tienes a un tiburón girando eternamente bajo tu balsa, siempre presente, siempre esperando a que cometas un error o te distraigas un segundo para poder destruir tu única plataforma, la cual es la fina línea entre la vida y tu final. La talasofobia funciona porque el agua simboliza lo desconocido. Puedes imaginar monstruos, bestias enormes, leviatanes o incluso criaturas sombrías de gran tamaño. Pero el verdadero terror es la certeza de que, en ese entorno, tú no tienes control de nada. Estás en una posición vulnerable donde eres consciente que en cualquier momento, debajo de ese abismo azul bajo tus pies, verás la silueta de una criatura lista para acabar contigo y no podrás hacer nada al respecto. La tripofobia se puede definir como patrones repetidos que incomodan demasiado. Esta fobia es curiosa. No todos la sienten, pero quienes sí saben lo insoportable que puede ser. Se trata del miedo o cierto rechazo a patrones repetitivos de agujeros, bultos o texturas. Y aunque suene raro, ya que puedes pensar, ¿a quién le daría miedo ese tipo de cosas? Curiosamente, muchos juegos lo utilizan y sí funciona. Aunque no cause terror como tal, sí puede incomodarte bastante. Tenemos ejemplos como The Last of Us, donde los infectados como los Cordyceps tienen rostros y cuerpos deformados con cavidades extrañas. Mirarlos demasiado tiempo realmente puede provocar una incomodidad visceral. En el caso de Scorn, cada pared y cada enemigo está cubierto de texturas orgánicas, con agujeros y formas bastante grotescas, ya que, como se da a entender desde el principio, el juego entero no está diseñado para causar terror como tal, pero sí incomodarte bastante. Y esto último lo logra perfectamente. Incluso Inside, con su estilo minimalista y tonos bastante grisáceos por doquier, logra usar deformidades para causar cierto rechazo o incomodidad, sin necesidad de mostrarte algo muy gráfico ante ti. La tripofobia funciona sin jumpscares ni violencia explícita. Solo necesitas mirar y sentirás como poco a poco tu piel se empieza a erizar. Ahora podemos hablar de la acrofobia, o el miedo a las alturas. Los videojuegos han sabido explotar esta fobia como pocas otras. Títulos como Mirror's Edge, Assassin's Creed o incluso Dying Light no se limitan a ponerte en un rascacielos, sino que usan todos los recursos posibles para engañar a tu cerebro y hacerte sentir el vértigo real. La cámara en primera persona, la perspectiva inclinada, el movimiento rápido y la sensación de que un paso en falso te lanza al vacío convierten cada salto en un ataque de ansiedad total. En el caso de Dying Light, cuando corres por los techos y miras hacia abajo, el mundo se convierte en un abismo que parece no tener fin. Incluso si no llegaras a sufrir una acrofobia en la vida real, tu cuerpo reacciona. A veces puedes sentir que el estómago tuyo se revuelve, que tus manos sudan un poco, y por un momento tu mente te recuerda que puedes caerte. Esa es la magia oscura del diseño: provocar una reacción física en un entorno ficticio. Algunos jugadores incluso reportan que la versión de VR de Assassin's Creed les resultó insoportable, porque la inmensidad de los saltos, combinada con el realismo de la visión periférica, les generaba demasiados mareos, ataques de pánico, y demuestra que los videojuegos logran lo que el cine apenas roza: simular que el suelo puede desaparecer bajo tus pies. También quiero hablar de una fobia que a lo mejor no sonará real o seguro les extrañará, pero existe: la antropofobia, o el miedo a las personas. Sí, lo sé, puede sonar extraño, pero es mucho más común de lo que parece. No es como tal temer a un monstruo, sino a otros seres humanos. En Manhunt, las personas son bestias violentas, cazadores despiadados que disfrutan acecharte desde la oscuridad, y no necesitan un monstruo sobrenatural, porque en este juego los propios humanos se convierten en lo más peligroso. También tenemos ejemplos como en Condemned Criminal Origins,
donde caminar pasillos oscuros sabiendo que hay un grupo de indigentes armados acechando genera un miedo bastante visceral. No es como tal el susto barato, sino la tensión constante de escuchar pasos, respiraciones o incluso gritos de seres humanos. Porque, a diferencia de los monstruos que solemos conocer, estas figuras pueden pensar, engañar y reaccionar de formas inesperadas. Incluso juegos como Outlast, el cual ya mencionamos, utiliza esta misma fobia. En el manicomio, los enemigos no son zombies, sino personas deformadas, psicóticas, impredecibles. Es un recordatorio de que el verdadero terror muchas veces no se esconde en lo fantástico, sino en la humanidad misma, llevada al extremo. La antropofobia en los videojuegos no solo genera miedo, también te plantea un pequeño dilema moral, ya que te obliga a ver esos rostros distorsionados como un reflejo oscuro de lo que podría ser cualquiera de nosotros. Ahora, después de hablar de todas estas fobias, puedo plantear la siguiente pregunta: ¿por qué todo esto funciona tan bien? Esto es simple, porque como tal y de cierta manera, los videojuegos no te dejan escapar, ya que el avance depende de ti. Cuando un juego activa tu fobia, no es el personaje quien sufre, eres tú. Tus manos sudan, tu respiración cambia bastante, y tu mente muchas veces se resiste a seguir. Pero si quieres progresar, no hay alternativa. Y eso los hace tan poderosos, hasta el punto que hoy en día existen configuraciones especiales para suavizar el impacto de ciertas fobias, como el modo aracnofobia en Grounded. Esto es un reconocimiento de que, para algunos jugadores, el miedo es tan real que el juego se vuelve, irónicamente, injugable. Ahora, como ya me conocen, siempre me gusta saltar a lo que sería el dilema ético. Podemos preguntarnos cosas como: ¿hasta qué punto está bien que un desarrollador juegue con tus fobias? ¿Dónde está la línea entre inmersión y tortura? Tenemos jugadores que jamás pudieron terminar Subnautica por el miedo al océano. Otros abandonaron Grounded en las primeras horas por las arañas. Y muchos otros miles de ejemplos. Debido a esto, la pregunta queda abierta: ¿es justo usar los miedos más íntimos de las personas como herramientas de diseño? Con todo esto, podemos concluir algo tan simple como que las fobias son la prueba definitiva de que los videojuegos no necesitan jumpscares baratos ni monstruos descomunales para generar miedo. El verdadero terror no está en lo que te grita en tu cara, sino en lo que se queda, silencioso, escondido, dentro de tu cabeza. Un buen juego no busca asustarte una vez, busca colonizar tu mente, convertir tu propia psicología en un campo de batalla, usar tus miedos más íntimos como armas en tu contra. Porque cuando un título logra activar tu fobia, deja de ser un simple entretenimiento. Se transforma en una experiencia que te persigue incluso después de apagar la pantalla. Las patas de araña siguen arrastrándose bajo tu piel como si todavía estuvieran allí. El túnel estrecho no desaparece, se cierra cada vez más atrapándote en la memoria. Y el abismo oceánico, aunque estés en tu habitación, sigue respirando debajo tuyo, esperando, paciente. Y lo más inquietante es que no puedes apagar tu cerebro. No hay botón de pausa para el recuerdo. El juego termina, pero la fobia permanece. Esa es la verdadera magia. Y también la maldición de los videojuegos. Porque, al final de todo, no están manipulando a un personaje digital. Te están manipulando a ti. Tus ojos, tu respiración, tu miedo, la consola, tu teclado o el control que usas son solo instrumentos. El objetivo real siempre fuiste tú. Así que recuérdalo. La próxima vez que entres en un juego que sabe exactamente cómo presionar tus botones mentales, pregúntate: ¿estás jugando con él o él está jugando contigo? Camaradas, yo me despido. Y como siempre, nos vemos del otro lado del umbral.